llega, comienza la oración. El alma a Dios entrega, silencio y atención. Si al Santo Dios la mente queremos elevar, silencio reverente habremos de guardar. Mil coros celestiales a Dios cantando están, con ella las mortales sus voces unirán. Arcemos pues el alma en santa devoción, gozando en dulce calma de Dios la comunión. La Biblia bendecida de Dios revelación, a meditar con dedo en nuestra condición del culto. Dios te oye a nuestro lado, silencio y devoción. Gracias. Amado Dios, del culto el tiempo ha llegado y nosotros queremos ofrendarte nuestras vidas. Recíbenos hoy. Señor, danos el gozo de tu presencia. Tal vez la semana no ha sido lo mejor, pero lo mejor de la semana es que estamos contigo. Queremos sentirte, queremos oírte y queremos seguirte. Así que danos tu presencia hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Abres tu Biblia, vamos al libro de Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Yo le decía en días pasados, me estoy preparando para sumar 2 libros más, el libro de Romanos y el libro de Apocalipsis. Moveremos a Hechos a otro horario y empezaremos con Romanos o Apocalipsis. Esa es la intención, para que vayamos con 3 libros. Porque si seguimos el paso que vamos con Hechos, ahora que vamos en el 7 de 28 capítulos, imagínense. Y ya hace 2 años ahora que empecé a predicar Hechos. Estoy predicando Hechos 7, pero predicar Hechos 7 es predicar Génesis. Es predicar parte de Génesis, parte de Éxodo. Por ejemplo, ya entramos en Éxodo, porque Esteban lo que está haciendo es un recuento de la historia de Israel. De manera que al estudiar la porción de hoy que tiene que ver con Moisés, estamos estudiando Génesis y Éxodo, mayormente Éxodo. Principio, capítulo 1 y 2 de Éxodo, mayormente. Vamos al capítulo 7. Quiero que trabajemos hoy con los versos 20, 21 y 22. 20, 21 y 22. Abre tu Biblia, participa con nosotros. Posiblemente tendremos el texto en la pantalla. Voy a empezar con el verso 20, Luis. Ahí voy a empezar. Dice el versículo: fue por ese tiempo que nació ¿quién? Moisés. Y fue agradable ¿a quién? Y fue criado 3 meses en la casa ¿de quién? De su padre. Y el 21 dice: y después de ser abandonado para morir, dice el verso 21,
siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón, ¿qué hizo? Lo recogió, le recogió y le crió como a su propio hijo. Y el verso 22 dice: y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras. ¿Y qué más? Y obras. Ese era Moisés. En 3 versículos, una descripción desde que nace hasta lo que fue en toda su vida. Moisés. ¿En qué escenario estamos? Porque el texto dice, el verso 20, dice en aquel tiempo. ¿En qué tiempo? En aquel tiempo nació Moisés. ¿En cuál tiempo? El tiempo que mencionan los versos anteriores. Situamos a Esteban en el discurso, situamos a Esteban hablando. En el verso 17 Esteban dice: cuando se acercaba el tiempo de la promesa, y tuvimos un sermón de eso, de que el tiempo de la promesa se acerca. ¿Tú lo crees? Y cuando tú ves las cosas como están, es porque la promesa se acerca. ¿Quieres creerlo? ¿Y tú te estás preparando para la promesa? Cuando se acercaba el tiempo de la promesa, el pueblo creció y se multiplicó, dice la Biblia. Llegó un faraón que no conocía a José, empezó a maltratar al pueblo y ordenó que todos los varones murieran al nacer. ¿Están conmigo? Cuando se acercaba el tiempo de la promesa, cuando el pueblo crecía y se multiplicaba, cuando vino un rey que no conocía a José, cuando nuestros padres eran maltratados, y cuando él pidió que los niños varones al nacer sean echados al río y muertos, en ese tiempo nació Moisés. ¿Estás conmigo ahora? ¿Lo tiene allí? O sea, en esa situación, en ese contexto nació Moisés. Moisés no nació en un momento promisorio. Moisés no nació en un momento agradable. Moisés nació en un momento crítico. ¿Estás conmigo? ¿En qué tiempo naciste? ¿Era promisorio el futuro cuando tú naciste? ¿Cuántos hijos hay en tu casa? ¿Cuántos hermanos son ustedes? 13. Y cuando tú naciste, dentro de esos 13, dentro de esos 5, dentro de esos 6, ¿tú naciste en el mejor tiempo o en el peor tiempo? Tú naciste en tiempo de guerra. Nació en tiempo de guerra en el 65. Santo Domingo. Ya tenemos tu edad, María. Gracias, muy amable. ¿Qué vamos a hacer sin Argentina aquí? Argentina, no se nos vaya, Hermanos, cuando se acercaba el tiempo de la promesa, cuando la crisis arreció, cuando el problema se incrementó, cuando la gente era azotada, cuando la gente era golpeada, en ese tiempo nació Moisés. En esa ocasión Moisés nació. En ese mismo tiempo la crisis era mayor. Cuando Moisés nace, el pueblo había pasado de ser huésped a ser esclavo despreciado. Cuando José está en Egipto, los hebreos son recibidos como una bendición. La gente admiraba a los hebreos, quería a los hebreos y empezó a amar a los hebreos. La Biblia dice que el faraón le dio lo mejor de la tierra. Los colocó en el mejor lugar, en tierra fértil, en la zona de la delta del Nilo. Abundante agua, abundante vegetación, abundante comida. Ahí fueron colocados. Cuando Moisés nace, había un rey que no le importaba el pasado. Había un rey que le importaba el presente.
Cuando Moisés nace, vino a un mundo de dolor, de sufrimiento. Y cuando nacer varón era peor. Ahora hay muchos padres que quieren que el primer hijo sea un varoncito. Pero yo estoy seguro que en los tiempos de Moisés los papás querían que no naciera un varoncito. ¿Por qué? Porque la ley del faraón decía que si era varón, así que ahí nadie quería que le nazca un varón, porque si le nacía un varón, la situación era crítica. ¿En qué circunstancia naciste? ¿Cuándo naciste? ¿Cómo naciste? En mi casa somos 6, o éramos 6. Yo soy el número 4. No hay mucha especialidad para el número 4, ¿verdad que no? Hay especialidad para el primero, hay especialidad para el último, y cuando son 3, para cuidar las cosas hay especialidad con el del medio, porque cuidado. Pero el número 4. Cuando yo nací, mis padres estaban recién emigrados del campo a la ciudad. Si mi mamá vino del campo ya gestándome y llegó a la ciudad a ubicarse, no tenía nadie allí, a buscar vivienda, a buscar casa, a buscar trabajo, a buscar otro estilo de vida. Mi mamá cayó en depresión. Ella venía de tierra de campo, mucha carne, muchas vacas, mucha comida y mucha familia. Para contarle, a veces nos juntábamos 80 primos en las casas de mi abuelo. Era una belleza, una cosa hermosa. Así que ahora no sé dónde se le metió en la cabeza a ella y a mi papá a emigrar a la ciudad. Y lo grande era que yo venía en la barriga. Y llegó y cayó en depresión, no quería comer. Lo que más le gustaba comer era hielo. ¿Qué cosa? Y caliche. ¿Saben lo que es caliche? Es una tierra blanca, amarilla, blancuzca, como si fuera un barro, pero se suelta en polvo. Y ella decía que le daba un deseo de comer, de ir al patio, y había un caliche así muy bonito, decía ella, y empezaba a raspillarlo y a comer. Ustedes saben que muchas mujeres cuando están embarazadas comen tierra. Esa era la tierra que ella comía. Hoy los médicos dicen que es fruto de una gran anemia, porque se cerró, no iba a comer. Así que en ese tiempo nací yo, y de ahí vine yo, el cuarto entre 6, y con toda esa bendición y al lado. Mis hermanos nacieron de 9 libras, de 11 libras, de 10 libras, y yo de cuánta nací. Ustedes ven mi tamaño, si ven mis hermanos ven mi tamaño. De 6 libras. ¿En qué momento naciste? ¿Naciste bajo guerra? ¿Naciste bajo hambre? ¿Naciste bajo angustia? ¿Naciste siendo un hijo no deseado? ¿Naciste cuando tus padres se pelearon? ¿Naciste cuando se separaron? ¿Naciste cuando emigraron? ¿Cuándo naciste? En un momento crítico nació Moisés. Era preferible no nacer. Yo me imagino que cuando Jocabed le dijo a Amrán: mira, Amrán, yo creo que estoy embarazada. Mujer, ¿y cómo te dejaste embarazar en este tiempo? Ya tenemos a Aarón y ya tenemos a María. Nacer un varón ahora es morir. La historia bíblica dice que por 3 meses pudieron esconderlo, pero como no pudieron esconderlo más, tuvieron que echarlo al río. De hecho, hay una versión, y yo la tengo aquí, que dice: lo expusieron a la muerte. ¿En qué momento naciste, Moisés? ¿Por qué tuviste que venir? Así que por la angustia que debió pasar Jocabed, los 9 meses gestando, pensando cuál sería el destino de su hijo, pensando que se lo quitarían, pensando que lo matarían, ¿quién será la partera? Si yo pudiera dar a luz sola, porque la orden del rey era que la partera era la responsable de tomar ese bebé y matarlo o echarlo al río. ¿En qué momento naciste? A veces marcamos nuestras vidas por un pasado, por una historia, por una situación. Pero sabe, hermano, la lección de hoy, el tema de hoy me está diciendo que no importa cuándo ni cómo nací, lo que importa es en la mano de quién estoy. ¿Estás conmigo? En las manos de quién estoy es lo que importa.
Porque en las manos de Dios nuestra historia cambia. ¿Quieres creerlo? En las manos de Dios nuestra historia es otra. La Biblia tiene la historia de un hombre estadounidense que nació en la extrema pobreza. Vivió en una cabaña de troncos cortada por él y su papá. No podía ir a la escuela porque no había ni un caballo para ir a la escuela, que quedaba qué sé yo cuántas millas. Y en invierno su madre lo educaba. Su madre murió cuando él era solo un muchacho, y más de un año después de enterrar a su mamá fue que un pastor pudo llegar a hacerle el funeral. Abraham Lincoln. En extrema pobreza. Estudió solo para hacerse abogado, con unos libros que encontró en un almacén donde él trabajaba para costearse la vida, y luego tomó el examen y se hizo abogado. Varias veces fue a los comicios para hacerse senador y perdió y perdió y perdió. Pero ¿quién fue Abraham Lincoln? ¿Ah? Un buen presidente. ¿Cuántas veces, Abdel? Tengo un historiador, me gusta eso. 18 veces fracasó, pero se rindió. No se rindió. Volvió y volvió. Y cuando usted revisa la historia, usted tiene que decir: este hombre llegó para esta hora, para este momento y para hacer esto. No deje que te marque tu historia, tu pasado. Construye una nueva historia en el nombre del Señor. Constrúyela, puede construirla en el nombre de Cristo. ¿En qué circunstancia naciste? ¿Cuál es tu historia? Yo quiero decirte que no te encuentre gozo en contar tu historia si es angustiosa. Encuentra gozo en contar lo que Dios ha hecho contigo. Y la historia será diferente. Naciste en extrema pobreza, tu vida fue amenazada al nacer, fuiste abandonado cuando tus padres se separaron. ¿Cuál es tu historia? De hecho, las adversidades son necesarias. ¿Son qué? Necesarias para que deseemos salir de este mundo. Si a los hebreos en Egipto no le hubiera ido mal, nunca desean ir a Canaán. Cuando los hebreos llegaron a Egipto, venían de morar en el desierto en tiendas. Llegaron a Egipto y le dieron la mejor tierra, y ahora en lugar de tiendas construyeron casas. Y ahora tenían comida, abundancia y un ejército que los cuidaba, el ejército del primer imperio del mundo. Así que Egipto era un sueño. Canaán era un desafío. Canaán tenía ciudades amuralladas, gentes sanguinarias. ¿Cómo voy a dejar Egipto para irme a Canaán? Así que si las circunstancias seguían buenas en Egipto, ellos nunca irían ¿a dónde? A Canaán. Así que, hermanos, lo bueno que está pasando es lo malo que esto se está poniendo. ¿Tú estás conmigo? Porque mi Biblia dice que el Señor vino a buscarnos, que nuestra casa no es Egipto, sino Canaán. Y si me va bien en Egipto, no quiero ir a Canaán. Así que cuando ores, no ores para que Dios te resuelva los problemas, ora para que Dios esté contigo y te lleve a Canaán. Si tú revisas cuando Dios llama a Moisés, ya Moisés adulto, 80 años, le dice: mira Moisés, te estoy llamando para que venga a hacer lo que yo te llamé para que hiciera, porque mi pueblo está clamando, está gritando y sus clamores llegan hasta mí. ¿Tú quieres que Cristo venga? ¿Están subiendo tus clamores hasta el cielo? O los clamores que están subiendo hasta el cielo: Señor, cámbiame el trabajo. Esos son los clamores que están subiendo hasta el cielo. O los clamores que están subiendo hasta el cielo: Señor, dame dinero, dame una casa, dame esto, dame aquello. O los clamores que están subiendo hasta el cielo: Señor, sácame de Egipto. ¿Cuáles son los clamores que están llegando hasta el cielo? A veces nuestras oraciones, y lo he dicho otras veces, lo que están diciendo: Señor, arréglame la vida aquí, déjanos aquí. Porque nuestras oraciones son una serie de peticiones para que Dios resuelva nuestros problemas. Pero, hermanos, son situaciones para que clamemos que Jesús venga. Son situaciones para que clamemos que Él venga por nosotros.
si este mundo no nos fuera adverso, no anheláramos que Cristo vuelva por nosotros. No importa cuál haya sido tu pasado, lo que necesitas es ser parte del plan de Dios. La diferencia no lo hace tu historia de la mía ni la del otro. La diferencia la hace que Dios esté contigo, que Dios esté a tu lado. Te cuento una historia, a ver si te la sabes, de un personaje que nació en circunstancias terribles, posiblemente en las peores. A ver si descubre de quién te estoy hablando. Su madre quedó embarazada. Ustedes son muy inteligentes, se van a dar cuenta. Su madre quedó embarazada sin esperarlo. Y de hecho no sabía quién era el papá. Su posible padre la iba a abandonar porque no sabía de quién ella estaba embarazada. Pobre muchacho. Casi nace en la calle porque no había lugar donde nacer. Terminó naciendo en un establo junto con los... ¿De quién estoy hablando? De Jesús. Así que si tu historia hasta ahora no ha sido muy buena, mira la de Jesús. Y aún antes de nacer su vida estaba amenazada. Y un monarca, un gobernante buscaba su vida hasta la muerte. Moisés solo es un tipo de Cristo que tenuemente puede simbolizar a Jesús. Jesús es aquel, dice la Biblia, que siendo rico se hizo pobre para que por su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Aleluya. Esa es la historia de Jesús. Moisés nace en la pobreza, pero Cristo siempre había sido el ser más rico de la historia del universo. ¿Sí o no? Porque es Dios. Una cosa es nacer pobre y empezar pobre, y otra cosa es ser el ser más rico del universo y volverme pobre. ¿Cuál será más difícil? Ese fue Jesús, nuestro Salvador. Se hizo pobre para que tú y yo fuésemos ricos. La Biblia lo describe como creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. ¿Quién es ese? Jesús. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado. No lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. ¿Qué más? Cargó nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Esa es la historia de Jesús. ¿Se parece a tu historia? Por mal que nos haya ido, no nos fue como Jesús. Pero ahora yo te pregunto, ¿fracasó Jesús? ¿Tuvo éxito Jesús? ¿Se sentó a llorar en un rincón? Avanzó, siguió hacia adelante. ¿En cuáles circunstancias Él nació? Las adversidades de la vida no deben ser un obstáculo para que avancemos. Las adversidades de la vida deben ser un estímulo para que avancemos. No hay razón para quedarnos anonadados y estancados. Hay suficiente ejemplo en la palabra de que podemos avanzar en el nombre de Cristo. A diferencia de otros que en la historia, y tú puedes buscarlo donde quieras, han avanzado a pesar de dificultades y a pesar de limitaciones. Tú y yo tenemos a nuestro Dios con nosotros. Él está con nosotros, podemos avanzar. Lo que sí necesitamos es ser parte del gran plan de Dios, como lo era Moisés y como lo fue Jesús. Así que en lugar de yo estar quejándome y llorando mis penas, yo debo preguntarme, ¿estoy en los planes de Dios? ¿Se están cumpliendo los propósitos de Dios en mi vida? Y si es así, no tengamos miedo. Que la crisis va a pasar, el dolor va a pasar. En ese tiempo nació Moisés, cuando su vida estaba amenazada, cuando su vida estaba estancada, cuando pareciera que no tenía futuro, cuando pareciera que lo que tenía por delante era una perdición completa, cuando la ley decía que un varón al nacer viviría 3, 4, 5, 10, 15, 20 minutos y se acabó.
Pero mira lo que dice el texto, versículo 20. Mira lo que dice el texto. Vuelve conmigo al versículo 20. Fue por ese tiempo que nació ¿quién? Moisés. ¿Y qué más dice? Y era agradable a Dios. ¿Dice así tu Biblia? ¿La tiene ahí? ¿Dice así tu Biblia? ¿No dice diferente? ¿Cómo dice tu Biblia? ¿Cómo era Moisés? Yo tengo otra versión, aquí tengo esa y tengo una que dice, era hermoso a la vista de Dios. ¿Cómo era Moisés? De hecho, hay leyendas que hablan de lo hermoso que era. Flavio Josefo, el historiador judío, dice que era tan hermoso que la gente se quedaba asombrada. Interesante, ¿eh? Qué dicha tuvo Moisés, ¿verdad que sí? Una dicha que algunos no tuvimos. Y cuando el escritor de Hebreos en el capítulo 11 está hablando de Moisés, dice, y su madre, viendo que era niño hermoso, lo escondió, lo retuvo. Extremadamente hermoso, dicen las leyendas que era, pero mi Biblia aquí está diciendo que Moisés era hermoso a la vista de ¿quién? Yo quiero decirte que aunque tú no hayas sido tan privilegiado como Moisés, a la vista de Dios era hermoso. ¿Quieres creerlo? Y eso vale más que lo otro en el nombre de Cristo. Porque cuando somos hermosos a la vista de Dios, hay esperanza. Hay mucha esperanza. Moisés era hermoso a la vista de Dios. A la vista del faraón no valía un comino, pero para Dios sí valía. A la vista de los egipcios crueles, Moisés no valía nada, pero para Dios ¿qué? Valía. A la vista del faraón, Moisés viviría 10, 15, 20, 30 minutos, pero a la vista de Dios viviría para siempre. Por eso lo importante es estar en las manos de Dios. ¿Cuánto vales para Dios? Eso es lo que importa. No son las adversidades en que hayas nacido o crecido. Lo que importa es quién eres a los ojos de Dios. ¿Quién eres a los ojos de Dios? Eres grande, eres valioso, eres valiosa. Y tienes que creerlo en el nombre del Señor. Yo quiero que hoy levante tu estima en el nombre de Cristo. ¿Puedes levantar tu estima? Tú no vales lo que ese hombre dijo. Tú no vales lo que esa mujer dijo. Tú no vales lo que esa persona dice. Tú vales lo que Dios dijo. Créelo en el nombre de Cristo. No permita que nadie te ponga menos. ¿Verdad que sí, Lucía? ¿Dónde está Lucía? ¿Está aquí Lucía? Ahorita saludaba a Lucía y le decía, Lucía, te eché de menos. Y dijo, no, pastor, no me eché de menos porque soy chiquita. No permitas que nadie te rebaje. ¿Cuánto vales a los ojos de Dios? Moisés era hermoso a los ojos de Dios. Egipto no lo quería, nadie lo quería, nadie estaba con ellos, que se mueran esos muchachos al nacer. Pero a la vista de Dios era hermoso. Gloria a Dios por ello. Saben, hermanos, somos hijos de Dios. Y los hijos son hermosos a la vista de sus padres. ¿Sí o no? El mono más lindo está en los brazos de la mona, mamá. Porque a la vista de la mamá el hijo es. Y nos ama Dios como nos ama nuestra mamá. ¿Nos ama más? Por eso el profeta pregunta, ¿podrá olvidarse la madre de lo que dio a luz? Y deja esa pregunta sin contestar. Y luego dice, aunque ella se olvidare, dice Dios, ¿yo qué? No me olvidaré, porque a mi vista eres hermoso. Eres valioso a la vista de Dios. De manera que en la lucha que estás teniendo, en el trance que estás teniendo, en la tribulación que estás teniendo, Dios te valora y está contigo. En los últimos sermones he predicado que nos esperan aflicciones y tribulaciones. Pero esta lección nos está diciendo que los hijos de Dios a la vista de Dios son como la niña de sus ojos. Si bien es cierto nos esperan tribulaciones, persecuciones y ataques, también es cierto que el Dios Todopoderoso y su ejército pelean por nosotros.
¿Quieres creerlo? Yo te pregunto ahora, al mirar hacia el futuro, ¿está asustado? ¿Está asustada? A veces nos convertimos, en vez de ser propagadores de buenas nuevas, nos convertimos en agoreros de desastres y desgracia. A veces no nos sabemos el versículo que dice que Dios peleará por nosotros, que estará con nosotros, que nos dará su espíritu, que saldrá cual poderoso gigante enfrente. Pero no sabemos el último desastre que pasó, la última desgracia que va a pasar, hasta cuáles fueron los últimos pasos del Papa. No sabemos todos esos detalles y nos olvidamos que tenemos un Dios poderoso con nosotros. ¿Está claro, hermano? Somos preciosos a la vista de Dios. Y esa expresión precioso no significa que el rostro es lindo, esa expresión significa que somos muy valiosos para Él. Muy valiosos para Él. Así que puedes venir de rodillas y decir: Señor, yo te he fallado, pero vengo porque sé cuánto valgo para ti. ¿Cuánto vales para Dios? ¿Cuánto vales para Dios? Imagínate que hicieron una subasta contigo para venderte. Y había un enemigo por comprarte, para esclavizarte. Y Dios empezó a ofrecer por ti. Y el enemigo subía la puja y Dios la subía también. Y el enemigo subía la puja y Dios la subía también. Y en un momento Dios dijo: ya, yo no voy a ofrecer más, yo doy a mi hijo por él. ¿Cuánto vales para Dios? ¿Cuánto vales para Dios? ¿Por qué vivir angustiado y andar por la vida lloroso y quejosos cuando somos preciosos a la vista de Dios? ¿Por qué ir cargando un pasado a cuesta de cómo nací, cómo crecí, cómo me formé, la triste historia de mi vida y por lo que estoy pasando, cuando a la vista del Rey del Universo soy precioso? ¿Estás conmigo? ¿Quieres repetirlo para tus adentros? Soy preciosa, precioso a los ojos de Dios. ¿Quieres repetírtelo? Dilo, créelo. Créelo en el nombre del Señor. La diferencia en Moisés no estaba en el tamaño, en el color de su piel, en lo bonito de sus ojos, en el pelo. La diferencia de Moisés estaba que Dios lo tenía en sus planes, que Dios lo tenía en sus propósitos. Y que en la historia próxima del pueblo judío, Moisés sería un protagonista. Esa es la diferencia. Era el muchacho, el niño, el hombre escogido por Dios para cambiar la historia de esos esclavos. Era muy valioso a los ojos de Dios. Y yo quiero preguntarte, en el dolor de este mundo, en la persecución de este mundo, en la desgracia de este mundo, ¿tiene Dios planes con este pueblo? ¿Hay alguna obra que tenemos que hacer? ¿Hay algún papel protagónico que tenemos que jugar? Aleluya, así es. Somos el pueblo para dar un mensaje al mundo, para rescatar a un mundo que perece. Tenemos el mensaje para llevarlo a la gente, de manera que somos los mensajeros de Dios, muy valiosos a su vista. Aleluya. ¿Saben? La Biblia mía dice, yo creo que la tuya también: la mies es mucha y los obreros. Dios no va a perder un obrero. Dios hará todo lo posible por no perderte. Y si me tocara morir porque Él lo permitiera, es porque Él quiso glorificarse de esa manera y con mi muerte conseguir más obreros. ¿Tú me captas lo que estoy diciendo? Lo importante no es cuánto vivo ni dónde vivo, es estar en los planes de Dios, depender de Él. La Biblia dice que Moisés era hermoso a la vista de Dios, mientras que para muchos ese niño debía morir. Para Dios era hermoso y valioso. Aquel muchacho que debió vivir 20, 30, 40, 50 minutos, vivió 120 años. ¿Cuántos años vivió? Aquel muchacho que debió morir al nacer, después de los 120 años, cuando murió, el Señor mandó a su ángel y le dijo: levántame a Moisés, aleluya. Nota cómo son los planes de Dios, qué diferente a lo nuestro. Nota cuando estás en la mano de Dios, cómo Dios transforma tu historia en otra.
El muchacho que tal vez ni siquiera iba a tener un nombre, el muchacho que ni siquiera podría mostrar una sonrisa ni ver la luz del mundo, vivió 120 años en este mundo. ¿Y de qué manera? De manera productiva, de manera maravillosa, dejando un legado grande a este mundo. Uno de los mejores legados que se puedan haber dejado. Y más que eso, después de morir dijo: no, pero Moisés no fue creado para que se quede, vamos a levantarlo. Y dice el libro de Judas que el mismo Señor vino a resucitarlo. Y ahora yo te pregunto, ¿te dejará el Señor en la tumba cuando muera? ¿Qué es lo que dice la palabra que va a pasar si morimos? El mismo Señor, con voz de arcángel, dice mi Biblia, con trompeta de Dios, descenderá de él, y los muertos en Cristo, porque valemos mucho a los ojos de ¿quién? De Dios. Dice un texto en la Biblia que Dios no va a dejar que sus amados vean corrupción en el sepulcro. Nos levantará para gloria de su nombre. Y si no lo sabías, aún Moisés, después de morir y resucitar, siguió su obra en esta tierra. ¿Tú sabías eso? Porque cuando Cristo pasaba por un trance de agonía, dice la historia bíblica en Marcos capítulo 9 que Moisés descendió a fortalecer a Jesús. ¡Wow! Es decir, que Moisés pudo morir y decir: ya acabé mi obra en la tierra, porque la Biblia dice que el que muere no tiene más parte en lo que se hace debajo del sol. Pero Dios lo resucitó. Y cuando ya Moisés estaba gozando en el paraíso con el Señor, porque dice textualmente: oye, no te estoy diciendo que el que muere va para el paraíso. Mi Biblia dice que Moisés fue al paraíso porque Dios lo resucitó y lo llevó consigo. Y cuando ya esté en el paraíso, supuestamente para ya no tener más problemas ni más lucha, de allá arriba le dice: mira, baja, porque mi hijo está pasando por un trance y yo quiero que tú le cuentes cómo puede vencer. Y Moisés pasó a fortalecer a Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Amado, lo que necesitamos es estar en los planes de Dios. Y en las manos de Dios siempre somos útiles, no importa dónde estemos, a dónde vayamos y cómo estemos. El Señor tiene bendiciones gloriosas para nosotros. Así que yo quiero invitarte que esos planes que tú tienes lo traiga a las manos de Dios. Camino a Cristo, página 70, dice: conságrate a Dios todas las mañanas. ¿Todas las qué? Ponte en sus manos, ponte en sus planes, porque eres precioso a su vista. Dice: conságrate a Dios todas las mañanas. Número 2, haz de esto tu sea tu oración: tómame, oh Dios, como enteramente. Y luego dice: hoy pongo todos mis planes para abandonarlos o continuar con ellos según tu voluntad. ¿Cuántos planes tengo en los que Dios no está? ¿Cuántos proyectos me he metido en los que Dios no me ha metido? Y luego Dios es tan bueno que aunque Él no me metió, me metí yo, Él sigue conmigo. ¿Por qué no venir al Señor y entregarle nuestros planes, nuestras metas, nuestros proyectos? Te voy a regalar un versículo. Jeremías 29:11. Lo tengo aquí en dos versiones. Ustedes no han notado que no tengo lente, ¿verdad que no? Ya yo rejuvenecí, hermanos. Desde que existen iPad que se ponen la letra grande, ya no hay que usar lente. Te regalo este verso. Es un verso bello, cógelo. Te lo voy a leer en dos versiones. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Quién está hablando? Dios. Dice Jehová: pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Te lo voy a leer en otra versión que me gustó más. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros. ¿Tiene planes Dios conmigo? Había una expresión que decía mi mamá, nunca se me ha olvidado esa expresión. Cuando alguien se creía muy bueno o que sin él la cosa no funcionaba, ella decía: gran pieza. ¿Gran qué? Gran pieza. Y a veces te lo decía a ti mismo de manera jocosa, pero a veces lo decía de verdad. A veces cuando yo podía recibir un niñito, un gran privilegio en la iglesia, de tener una parte, decía: gran pieza tú, mira cómo la iglesia entera te dio una parte. Mira lo que dice el texto: gran pieza yo para que Dios tenga planes conmigo. Gran cosa yo para que Dios tenga planes conmigo. ¿Necesita Dios de mí?
Porque yo sé los planes, dice el texto, que tengo para vosotros, declara el Señor Jehová. Planes de bienestar. ¿Planes de qué? Joyce, planes buenos tiene Dios contigo. ¿Me está escuchando, Wanda? Planes maravillosos. Abdiel, Dios tiene planes contigo. Yo sé los planes que tengo contigo, dice el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. Planes de daros un futuro y una esperanza. Esos son los planes de Dios con nosotros. No importa tu pasado, no importa tu historia, no importa tu angustia, entrégate en los brazos del Señor. Cada mañana, cada día, que tu historia no se acaba cuando el mundo dice, tu historia no se acaba cuando el médico dice, tu historia no se acaba cuando otro dice, tu historia comienza cuando otro dice que se acabó, en las manos de Dios. Alabado sea su nombre. Dios tiene un futuro maravilloso para nosotros. Qué interesante. Después de ser abandonado para morir, voy al verso 21, Hechos 7. Después de ser abandonado para morir, mira qué lindo, ya estoy terminando. Después de ser abandonado para morir, textualmente dice el texto que fue abandonado para la muerte. Estoy citando el verso 21 en mi versión, la Biblia de las Américas, que es la que estoy usando ahora, aunque uso la versión 95, dice, después de ser abandonado para morir. ¿Quién? Moisés, la hija del faraón, se lo llevó y lo crió como a su propio hijo. Oh, pero miren qué interesante. El faraón que quería la muerte terminó siendo el abuelo. ¿Terminó siendo qué? ¿Y cómo consienten los abuelos? El que no quería saber del muchacho vino a amar al muchacho. El que no le importaba vino a cuidarlo. Hay una leyenda que escribe Flavio Josefo, que un día la niña del faraón dice que Moisés era tan gracioso y ¿tan qué? No solo hermoso, sino gracioso. Y se lo llevó al papá, o sea, el abuelo. Y dice que el faraón se quitó la corona y se la puso a Moisés. Y Moisés la tiró por un rincón la corona. Y uno de los sabios que había ido al sacerdote le dijo, eso es mal agüero. Ese niño debe ser cogido y crucificado y sacrificado. Y el abuelo se lo pasó por alto y se lo consintió. El que fue echado para morir, la hija del faraón lo encontró y lo crió como a su propio. ¿Cómo es eso? Que el que no tenía futuro de repente tiene el mejor futuro de todo Egipto. Dice el resto del texto, y fue enseñado ¿en qué? En toda la sabiduría de los egipcios, y era un hombre poderoso. El que llegaría a ser nada, de repente es nieto del más poderoso de Egipto, aspirante al trono, lleno de sabiduría egipcia. Los historiadores dicen que debió aprender matemática, filosofía, literatura, retórica. Hay leyendas que dicen que fue como general a pelear a Etiopía y vino poderoso. Y no hay muchos detalles de él, pero Esteban está resumiendo su historia diciendo que era poderoso en las obras. Está hablando de alguien que era un gerente poderoso porque tenía palabra para provocar acción y tenía acción para que la gente lo siga. Si no, revisa la historia de Moisés con el pueblo hebreo y tú verás si era cualquier cosa. Ahí está. ¿Estaba o no estaba Dios con él? El que no tenía futuro tenía un gran futuro. Dios tiene planes contigo y conmigo. Dios tiene un futuro y una gran esperanza para nosotros. Mira la historia de Moisés, mira al mismo faraón y mira cómo Dios es quien tiene la historia en sus manos. El control de este mundo no lo tiene el Papa Francisco. El control de este mundo no lo tiene Obama. Y entonces tú me preguntarás, pastor, y si el control lo tiene Dios, ¿por qué pasan tantas desgracias? Porque parte del control lo tenemos tú y yo, que tenemos libre albedrío y decidimos qué camino tomar. Pero Dios es tan sabio y tan misericordioso que a pesar de que tú y yo tomamos decisiones desatinadas y los gobernadores de este mundo, por encima Él controla. Cuando el faraón creía que él tenía el control de Egipto, Dios lo puso a criar al mismo que lo iba a eliminar. Ese es mi Dios.
Ese es tu Dios. Así que yo no tengo miedo de lo que hay allá. Hay una cosa de la que tengo miedo como pastor y como hijo de Dios. No tengo miedo a lo que está pasando. No tengo miedo a los desastres. No tengo miedo a lo que hagan los poderes de las tinieblas. Hay una cosa a la que tengo miedo. ¿Sabe qué? A no hacer lo que Dios me encargó hacer. Porque el diablo sí va a hacer lo que tiene que hacer. Las fuerzas del mal sí harán lo que tienen que hacer. Pero a veces en la iglesia nos distraímos por estar mirando los pasos del diablo o de lo que está pasando allá afuera y no hacemos lo que tenemos que hacer. Y una de las profecías más grandes de la Biblia y la última en cumplirse, ¿te la sabes? No dice y el dragón, no dice del dragón. No dice y los cuernos, no es de cuernos que habla. Te estoy citando Apocalipsis. La última gran profecía de la Biblia, la más grande que debe cumplirse, no dice y la ramera y Babilonia, no. Dice y será predicado este evangelio del reino para testimonio en todo el mundo y entonces... Y a quien encargó de predicar fue a mí y a ti, y a mí como pastor me encargó de que te anime a ti a predicar, de manera que yo puedo obrar que el fin llegue, cumpliendo la profecía que nos toca a nosotros, ¿qué? Cumplir. Amado, Dios quiere ponerte en sus planes, Dios quiere ponerte en sus proyectos, así que no tema nada del mundo cuando estás en las manos de Dios. Por último, y cerrando, yo quiero darle una vuelta al texto, porque la expresión del verso 20, Luis, otra vez el verso 20, la expresión del verso 20 la hemos mirado en una sola dirección, pero hay otra dirección poderosa de verlo. ¿Aún estás aquí? ¿No te has dormido? Aún estás aquí. En aquel mismo tiempo nació Moisés. Y de acuerdo a lo que hemos visto que Moisés nació en un tiempo donde él tenía un futuro difícil, donde lo que se pronosticaba para él era la muerte, y acabamos de ver cómo Dios lo tomó en sus manos, y hasta el día de hoy Moisés es una primicia de los redimidos con el Señor en el reino de los cielos. Pero hay otra manera de ver este texto. ¿Quiere verlo? Te tomo unos 5 minutos. En aquel mismo tiempo nació Moisés. En el tiempo en que la angustia y el dolor arreciaron más, Dios estaba preparando al libertador. ¿Puedes verlo de esa manera? Ahora no mire la angustia que le esperaba a Moisés. Mira la angustia que tenía el pueblo, y Moisés viene como el plan de Dios para liberar ¿a quién? Al pueblo. Cuando la gente de Israel, los hebreos, oraban y se arrodillaban o gritaban, como le dijo Dios más tarde a Moisés en el capítulo 3 del libro de Éxodo: he oído el clamor de mi pueblo. Ellos no sabían que ya Dios estaba preparando al libertador. A Dios nada le toma por sorpresa. Dios no va detrás y el diablo adelante. Dios va mucho delante. Dios no tiene que ver la historia para saber qué pasó. Dios sabe lo que va a pasar antes de pasar. Cuando el dolor arreció, ya Moisés había nacido, el libertador. Y yo quiero decirte un secreto. Acércate para que oiga. Nuestro libertador ya nació y ya venció al diablo, y nuestro libertador viene por nosotros. Así que si estás pasando por angustia, di con el apóstol Juan: ven, Señor Jesús, porque nuestro libertador ya ha nacido. En aquel tiempo nació Moisés. Cuando parecía que no había esperanza, Moisés había nacido. Cuando parecía que iban a morir, Moisés había nacido. Y cuando parecía que el faraón iba a extinguir la raza matando a los varones, ya Moisés había nacido, criándose en la casa del mismo faraón. Aleluya. Ese es mi Dios. Por eso hay un texto en la Biblia que dice, el capítulo 8 de Salmos dice que Dios mira a los reyes de la tierra y se ríe. Dios mira y ¿qué? Y se ríe, porque se reúnen los pueblos, se juntan los pueblos a planificar e inventar, y creen que tienen todo en el control, y Dios mira y ¿qué? Y se ríe. ¿Qué es lo que se cree en esto? Aleluya. En ese tiempo nació Moisés.
En ese tiempo Moisés vino a la existencia. Yo quiero decirte que de tal manera amó Dios al mundo. Y a un mundo perverso y en desastre, Él envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a cantar este canto. Convierte este canto en una oración. Convierte este canto en una conversación con Dios. No importa en qué circunstancia naciste, eres precioso, preciosa a los ojos de Dios. Entra en sus planes. Él tiene planes contigo. Posiblemente o no posiblemente somos los libertadores de mucha gente a través de Dios. Entra en sus planes para gloria de su nombre. Vamos a cantar este canto. Nunca desmayes. Vamos a estar de pie. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. En duras pruebas y en aflicción, Dios cuidará de ti. En tus conflictos y en tentación, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. De sus riquezas te suplirá, Dios cuidará de ti. Jamás sus bienes te negará, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Que vengan pruebas o cruel dolor, Dios cuidará de ti. Tus cargas pon sobre el Salvador, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Gloria a Dios. ¿Crees en esa promesa? ¿Puede aferrarte de ellas con fuerza? Vamos a orar. Amado Dios, qué bueno es saber que somos preciosos a tu vista. Que aunque el enemigo y todos sus secuaces quieren nuestra muerte y destrucción,
tú tienes planes con nosotros. Tú nos tienes en tus propósitos. Por eso hoy queremos dejarnos caer en tus manos. Por eso hoy queremos decirte, Señor, que cambie nuestros planes por los tuyos. Que nos ayude como Moisés a someternos a tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Posiblemente tenemos sueños, ambiciones, anhelos, y tú fuiste quien nos diste un corazón soñador. Pero ayúdanos a soñar en tu dirección. Ayúdanos, Señor, a poner de lado cualquier sueño, cualquier ideal que no te glorifique. Que aunque nos cueste el dolor y el sacrificio, como la historia de Moisés nos relata más adelante, nos sometamos a tus planes. Gracias, Señor, porque en esta iglesia hoy un grupo de tus hijos está luchando, está anhelando que tú tome el control. Y hoy todos te decimos que sea el Señor de nuestras vidas, que nos gobierne, que nos guíe, que nos dirija. Gracias por el futuro de esperanza que tenemos. Gracias porque nuestro libertador ya nació. Gracias porque nuestro libertador reina en el cielo. Gracias porque nuestro libertador viene por nosotros. Ayúdanos a vivir con esa esperanza. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos y al salir abraza a tu hermano o aquí mismo y dile: yo tengo esperanza en el nombre de Cristo. Que Dios te bendiga.